comienzo al pleno de hoy, 7 de agosto de 2026. Solamente falta el señor Jesús Manuel Alonso, que se incorporará en un momento por un motivo personal, así que el resto de compañeros y compañeras creo que estamos todos. Vamos a empezar con el primer punto del orden del día, que es aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que es el acta de la sesión ordinaria del 10 de julio de 2026. No sé si algún grupo quiere manifestar algo y si no la damos por aprobada, pues la damos por aprobada. Pasamos al siguiente punto, que son resoluciones dictadas por la Presidencia y Vicepresidencia del 1 al 31 de julio de 2026. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta de las resoluciones del mes, que va, la primera de ellas es del 1 del 7 del 2026, la 2912 de 2026, que son una prestación económica de ayuda de urgencia social, y la última es la la número 3378 de 31 de julio, que es una convocatoria de sesión de Junta de Gobierno local. Como siempre, están a disposición de los diputados en la Secretaría Provincial. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la modificación de la obra número 228 del Plan Diputación 2026-2027 a petición del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. Señor de Miguel, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos con el punto número 3 del orden del día, en el que se solicita por parte del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe una modificación en la obra de planes provinciales, la obra 228 concretamente. Nuestras bases, también las que luego someteremos a aprobación para los planes del 2027-2028, contemplan la posibilidad extraordinaria en el punto número 7 de nuestras bases, en el 7.2 concretamente, el cambio de obras, acreditando la imposibilidad de su contratación por falta de licitadores o en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados y siempre y cuando dicha modificación en las obras solicitadas no suponga una alteración en los plazos fijados en estas bases en cuanto a la ejecución de las obras y, en cualquier caso, pues tampoco se podrá incrementar la aportación económica a la cofinanciación de la obra por parte de la Diputación. En este caso, el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe justifica esta excepcionalidad diciendo que esta obra se encuentra afectada previamente a la ejecución de la obra por una cuestión de planeamiento urbanístico de las propias normas de San Leonardo. Están en estos momentos en la aprobación de un estudio de detalle en la zona de actuación, que es promovido por el Ayuntamiento, y después conllevaría pues una aprobación de las unidades de normalización en esa zona. Se ha tenido que tramitar un segundo periodo de información pública como consecuencia de los informes sectoriales preceptivos antes de toda la tramitación urbanística, y esto pues tiene como consecuencia el que no se pueda llevar a cabo en los plazos determinados por las bases la ejecución de dicha obra. Por lo tanto, se dispone, se solicita el cambio de obra, que es una obra denominada anteriormente la urbanización y apertura de nuevo vial, como he dicho es la obra 228, con un presupuesto de ejecución de 102.000 euros, de los cuales el 70% de aportación de la Diputación suponía 71.400 euros y la aportación del 30% por parte del Ayuntamiento serían 30.600. Con esta misma financiación, que no se altera, 70-30 de los 102.000, lo que se solicita es la ejecución
de la obra de mejora de redes y pavimentación en la calle La Fuente. Este sería el cambio solicitado, sustituir la primera fase de la urbanización y apertura de nuevo vial por la obra de pavimentación en la calle La Fuente, con el mismo presupuesto y la misma cofinanciación. Esto es lo que se somete para aprobación en el Pleno, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Venía aprobado por unanimidad de la comisión, dictaminado por unanimidad. No sé si algún grupo quiere intervenir. Ninguno, pues lo sometemos a votación. Votos a favor. Si mantienen el voto, pues por unanimidad. Bien, pues pasamos al cuarto punto del orden del día, que es las bases de la convocatoria para los planes provinciales 2027-2028. Le tiene la palabra el señor de Miguel para una primera intervención. Pues muchas gracias de nuevo, señor presidente. Viene en este punto número 4 del orden del día las bases para la convocatoria de los planes provinciales en las anualidades 2027-2028. Hay algunas modificaciones importantes, sustanciales, en cuanto a la cuantía económica, que supondrá una modificación también en el próximo presupuesto, al alza, lógicamente, para que los ayuntamientos y los núcleos de población vean incrementados la aportación económica por parte de la Diputación, aparte de otras cuestiones que pasaré a detallar. Siguiendo un poco el guión de que las propias bases traen, en primer lugar, pues recordaremos que los beneficiarios de estos planes provinciales son todos los ayuntamientos de la provincia de Soria y las entidades locales menores, recordando que los ayuntamientos y las entidades locales menores de menos de 100 habitantes pues solamente pueden solicitar actuaciones cada 2 años, recordando también que lo que se hace es agrupar la subvención que la Diputación aporta a estos ayuntamientos de menos de 100 habitantes, se agrupa la de 2 años para que no vean mermadas pues las oportunidades de hacer obras. En cuanto a la publicidad y el plazo de convocatoria, que es el punto 3 de nuestras bases, se mantiene en la fecha para la remisión de las solicitudes en la Diputación en el 31 de octubre del 2026. En cuanto a los porcentajes, aquí no han cambiado. Recordaremos que la financiación de la Diputación, la aportación de los ayuntamientos en cuanto a las obras hidráulicas y los polígonos industriales se mantiene en el 23%. Hay unas del 30%, que son de las más demandadas cada anualidad, que son la pavimentación con sustitución de redes, con una aportación del 30% por parte de los ayuntamientos. En el 40% tenemos 3 capítulos, ahí entran los cementerios, el alumbrado público y las pavimentaciones, 4, las pavimentaciones y la rehabilitación de edificios municipales destinados a viviendas de alquiler. Y por último están todas aquellas que van al 50%, que en las que se pueden encuadrar pues las casas consistoriales, los centros socioculturales, las instalaciones deportivas, acondicionamientos de caminos rurales y otras obras y equipamientos. Aquí merece la pena, seguramente en este año extraordinario de incendios, recordar que todas aquellas adquisiciones que los ayuntamientos quieran hacer en cuanto a maquinaria, temas de adquisición de instrumentos para extinción de incendios, también entran perfectamente y van subvencionadas al 50%. Y, lógicamente, mantenemos esa aportación por parte de los ayuntamientos para aquellos que quieran solicitar carreteras para sus núcleos de población, con una aportación del 20%, pueden adelantar esas obras de carreteras solicitándolas a través de los planes provinciales. Se mantiene esa bonificación especial del 10% para todas aquellas actuaciones
que estén encuadradas dentro de las zonas y de los entornos declarados bienes de interés cultural, que tienen una bonificación a mayores del 10%, sobre los porcentajes anteriormente indicados. En cuanto al punto número 5.4 de las bases, aquí es donde hay ya unas modificaciones importantes de calado económico. Los criterios socioeconómicos y territoriales de distribución de las inversiones por programas, vemos que aparece una cantidad fija por ayuntamiento de 10.000 euros. Esta cantidad, hasta esta convocatoria, era de 8.000 euros por ayuntamiento. La propuesta es elevar esta cantidad fija para cada ayuntamiento a 10.000 euros. En el punto número 2 de este mismo punto 5.4 aparece una cantidad de 6.000 euros por núcleo de población, barrios o entidades locales que no soliciten por su cuenta, son 6.000 euros por cada núcleo de población. Esta cantidad se ve doblada hasta esta anualidad. La cantidad que veníamos destinando era 3.000 euros por núcleo de población. Hemos visto que seguramente, si podemos decir, entre comillas, que algún ayuntamiento sale más perjudicado en esta distribución, que intentamos sea lo más equitativa posible para todos los ayuntamientos, pues seguramente los que peor andan para poder atender las necesidades de sus núcleos de población son aquellos ayuntamientos que tienen muchos barrios que dependen del mismo ayuntamiento. Hay ayuntamientos que tienen hasta 18 núcleos de población que pertenecen al mismo ayuntamiento, hay ayuntamientos con 14, hay ayuntamientos con 16, y es difícil de atender con 3.000 euros que dábamos por cada núcleo las necesidades de todos estos barrios, teniendo en cuenta la obligación, además de que todo este dinero que damos por núcleos de población obligatoriamente se tienen que invertir en uno o en varios barrios de esos ayuntamientos. Por lo tanto, doblamos la cantidad que veníamos destinando por cada núcleo de población perteneciente a cada ayuntamiento, y creo que es una cosa que en la mayoría de los ayuntamientos, sobre todo aquellos que tienen muchos núcleos, lo van a agradecer. Se mantiene la cantidad de 35 euros por habitante. Aquí, pues lógicamente, si hubiésemos subido esta cantidad, los mayores beneficiados hubieran sido los núcleos de población que más habitantes tienen, y por lo tanto, de momento, esa cantidad se mantiene invariable. La cantidad para las entidades locales menores superiores a 250 habitantes también se eleva a 10.000 euros por entidad local mayor de 250 habitantes, y se mantienen los 6.000 propuestos para los ayuntamientos, también para aquellas entidades locales menores inferiores a 100 habitantes. La obra mínima se mantiene en 15.000 euros. Y hay otra cuestión en el punto número 4 del apartado 5.4.2 que es también novedosa. Se ha incorporado como consecuencia de las modificaciones que hicimos el año pasado. Vimos que podía haber pues algunos ayuntamientos, sobre todo los de menos de 100 habitantes, que solamente les permitimos pedir cada 2 años, o entidades locales menores, que podían haber salido mínimamente perjudicados, pero sí podían estar perjudicados al no beneficiarse del incremento que hicimos el año pasado en ese aumento de $500.000 de euros más en el plan provincial. Y por lo tanto incluimos este punto novedoso que dice que a los ayuntamientos y a aquellas entidades locales menores cuya media aritmética de los porcentajes de ayuda en los últimos 4 años esté por debajo de la media aritmética general del plan del mismo periodo, se aplicará una corrección al alza en esta anualidad equivalente al porcentaje de infrafinanciación. De alguna manera, queremos recoger que aquellos que veamos que han salido perjudicados podamos poner
una cláusula correctora en la cual nos permita pues equilibrar esa deficiencia económica que hayan podido tener en los últimos 4 ejercicios. La aprobación del plan, bueno, pues lo que hemos comentado antes, aquí se contemplan la posibilidad de cambio de obras solamente como una circunstancia totalmente extraordinaria. La contratación, en el punto número 8, la contratación y ejecución y justificación de las obras, mantenemos la obligatoriedad de contratación por parte de los ayuntamientos y entidades locales menores de todos los contratos de obras menores, es decir, todos aquellos cuyo presupuesto sea inferior a 40.000 euros, IVA excluido, las obras menores, en definitiva. Y el resto de las obras pues será competencia de la Diputación la contratación, a no ser que, como ya lo saben todos los ayuntamientos, pues se solicite antes del 30 de abril del año 2027 que los ayuntamientos las quieren contratar. Por lo tanto, también las pueden contratar los ayuntamientos, aquellas mayores de 40.000. El plazo para acreditar la adjudicación, que ha sido tema de discusión también en las diferentes comisiones que se han celebrado, se mantiene el plazo máximo para acreditar la adjudicación el 1 de diciembre del 2027. El plan se viene aprobando en el mes de marzo, mes de abril, hasta el 1 de diciembre. Creemos que hay plazo suficiente para acreditar la adjudicación de las obras. Se mantiene el 1 de diciembre. Aquí no existe la posibilidad de conceder prórroga para acreditar esta adjudicación de obras. Mantenemos en las bases este criterio tan rígido, aunque luego hemos visto que lo hemos tenido que flexibilizar y tampoco descartamos en el año que viene la posibilidad, pero creemos que tenemos que ir acostumbrando a que estos criterios de rigidez, que vienen motivados, entre otras cosas, por la lógica intención de ejecución de los presupuestos. Veíamos, y así nos lo hicieron ver los técnicos de los diferentes departamentos, sobre todo desde el Departamento de Intervención, cómo veníamos en los años anteriores arrastrando una falta de ejecución por falta de concreción de fechas, pues alarmante, y veíamos que había obras de planes de 4 años anteriores sin ejecutar. Por lo tanto, aunque luego, en circunstancias excepcionales, se puedan flexibilizar estos plazos, de momento se mantienen estos plazos porque creemos que es conveniente que esta cultura de la ejecución y en la contratación pues se mantenga como norma en todos los ayuntamientos. Por otra parte, dicen las bases que en el plazo para la ejecución y justificación las obras deberán estar totalmente ejecutados el 1 de octubre del año 2028 y se deben de justificar ante la Diputación como máximo el 1 de noviembre del 2028. Las obras que se aprueben en marzo, abril del 2027. Tienen año y medio para su ejecución. Se mantiene el capítulo de penalizaciones en el caso de que los plazos en las justificaciones no se vean cumplidos, y se mantienen también pues, las especialidades para las obras de alumbrado público que se incluyeron por recomendación también de los servicios de esta casa. Y, bueno, pues hacer hincapié, como he dicho antes también, como consecuencia del año excepcional que tenemos de incendios, de las especialidades que ya incluimos en años anteriores y que se mantienen en todas las obras hidráulicas y en las que exigimos que en todas las obras de sustitución de redes de abastecimiento o ampliación de las mismas será obligatorio instalar hidrantes homologados para la carga de vehículos de protección contra incendios, exigiéndose la instalación de al menos un hidrante cada 500 metros
independientemente de lo establecido en la normativa específica para cada tipología de edificio o se justifique la existencia del mismo para no instalarlo en las obras de abastecimiento. Creemos que es una cosa muy importante, cada día más, que podamos tener tomas de agua en el caso de incendios para que nuestros servicios de extinción sepan dónde están, que se contemplarán luego en los planes que la Diputación también ha encargado hacer para todos los ayuntamientos, que es obligatorio el contar con estos planes de lucha contra incendios, pues también figurarán dónde están las bocas para poder cargar nuestros camiones. Y con eso, de momento, señor presidente, nada más. Muchas gracias, señor de Miguel, por su detallada explicación. Vamos a pasar el turno de palabra al portavoz de Vox, cuando usted quiera, señor Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como todos los años, procedemos a la aprobación de estas bases. Han sido unas bases muy trabajadas a lo largo de esta primera mitad del año, con muchas comisiones. Básicamente, las grandes novedades han sido lo que acaba de comentar el señor de Miguel, todo lo relativo al control de incendios. Y desde el punto de vista de mi grupo cumple con los criterios que en un principio pensamos que son necesarios. Por lo tanto, mantenemos el mismo voto que mantuvimos en comisión, que es positivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez, cuando quiera. Pues buenos días y muchas gracias. Pues efectivamente los planes provinciales y por tanto las bases de los planes provinciales son probablemente una de las herramientas más importantes que tenemos desde esta casa, desde esta Diputación, para tratar de mejorar en la medida de lo posible los servicios y por tanto la vida de nuestros pueblos y de sus vecinos y vecinas. Precisamente por eso desde el Grupo Socialista creemos que las bases de los planes provinciales deben de facilitar a alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos la ejecución, no dificultarla. Además, también creemos que una Diputación como es la nuestra, que tiene una dilatada experiencia en estas bases y en estos planes provinciales, debería de llevarnos a ir aprendiendo precisamente de esa experiencia. Y la experiencia del año pasado fue muy clara. Ya en el mes de diciembre vimos que la norma no funcionaba, que lo razonable era corregirla y, por tanto, se corrigió y fue aprobada por unanimidad de todos los grupos porque era de sentido común. Lo que ya no nos parece normal es volver a aprobarla exactamente igual, por varios motivos, por responsabilidad con los ayuntamientos, por responsabilidad con los vecinos y vecinas y también por la responsabilidad con la credibilidad de esta institución. Nosotros hemos hecho varias propuestas en esas comisiones, 2 comisiones creo que son las que hemos celebrado para las bases, buscando no cometer los mismos errores que nos lleven a lo que ya decía el portavoz del equipo de gobierno en su primera intervención, que no se descarta tener que volver a modificar esas bases. Nosotros lo que planteábamos era precisamente suprimir ese párrafo, dejarlo con la redacción que se le había dado el año anterior, para no tener que volver en el mes de diciembre con estos problemas. Planteábamos también que todos los ayuntamientos, al margen de su población, puedan solicitar obra anualmente, que se quite además la obligatoriedad de contratar cuando no se superan esos 40.000 euros, que sea potestativo de los ayuntamientos, como venía siendo hace varios años, que sea opción y que cada uno decida si quiere contratar o quiere delegar al margen de la cuantía de la obra. Y que se permitan esos cambios en las obras mucho más allá de esa aprobación provisional y de esa excepcionalidad. Veíamos en el día de hoy que muchas veces los cambios de obra no son voluntad ni capricho, como casi siempre de los alcaldes y alcaldesas, sino que surgen problemas en la ejecución, en el caso de la que veíamos hoy, o en otras en que las necesidades cambian y desde luego tampoco hay muchas líneas en el caso de los ayuntamientos más pequeños para poder reconducir esos problemas que surgen y que tienen que resolver. Y pedíamos también que se analicen esas solicitudes de prórroga y se valore o no la idoneidad, si están suficientemente motivadas o no, en el caso de algunos ayuntamientos que también tienen dificultades por falta de permisos de otras administraciones, por modificaciones puntuales, como era el caso, pues que también se pueda valorar. Y lo motivamos precisamente porque la rigidez de las bases de años pasados, que ya mi grupo no aprobó, si no se modifican, harán que de nuevo los ayuntamientos tengan que incumplirlas o que haya que modificarlas si no queremos que vean cancelada esa subvención.
Es evidente que las comisiones que hemos celebrado no han sido suficientes para convencerles de nuestros argumentos, porque absolutamente ninguna de estas propuestas ha sido aprobada y no hemos logrado convencerles de que puede ser beneficioso. Hay muchos ayuntamientos que nos han trasladado que prefieren pedir la obra anualmente, pero además es que la experiencia, y lo venimos viendo ya en los años en que llevamos esta fórmula de que tengan que pedir obligatoriamente para 2 años, ni siquiera las solicitudes vienen correctamente a la comisión y hay que hacer luego, vamos a llamar, malabares para que ningún ayuntamiento pierda esas ayudas. Hablaba el señor de Miguel de las 2 novedades que hay este año, principalmente el incremento de las cuantías, con el que, por supuesto, estamos de acuerdo. Llevamos años reclamando siempre mayor presupuesto para estos planes provinciales, con lo cual, muy bien. Pero también llevamos varias anualidades, significando que hay muchos ayuntamientos que se vienen perjudicando precisamente por este problema que piden cada 2 años y que a la hora de hacer el reparto y fruto de esas solicitudes, pues que estaban perdiendo parte del dinero que podía corresponderle. El tiempo nos da la razón. En esas bases, en las de este año, se ha introducido ese coeficiente corrector de esos ayuntamientos que han podido ir por debajo de la media. Hay que decir que hay varias casuísticas. En algunos de los casos el ayuntamiento no ha pedido más porque no lo necesite, porque no tenga posibilidades de cofinanciar, por el motivo que cada uno con su autonomía considere. Pero lo cierto es que hay 74 municipios con coeficiente corrector, el 40% de los municipios, y de los cuales 66 de esos 74 se encuentran por debajo de los 100 habitantes, un 90%. Lo cual, los propios datos que se nos han facilitado por el Departamento de Planes Provinciales indican que el Grupo Socialista estaba en lo cierto cuando decía que había ayuntamientos, fundamentalmente los más pequeños, que estaban viéndose perjudicados con este sistema. Y luego pues vemos algunas contradicciones, es la que trataba de explicar. En diciembre del año pasado, este mismo pleno tuvo que modificar las bases de los planes provinciales. ¿Y cuál fue la razón? Pues es muy sencilla. La propia Diputación reconoció que el plazo para acreditar la adjudicación era imposible de cumplir para algunos de los ayuntamientos. Había un informe técnico que lo avalaba, lo dijo el equipo de gobierno y también lo manifestaron los ayuntamientos. Se reconoció expresamente que existe en nuestra provincia falta de técnicos redactores de los proyectos, escasez de empresas constructoras, retrasos administrativos en muchas ocasiones y dificultades para licitar las obras. Mantener aquel plazo, si no se hubiera modificado en diciembre, pues suponía perjudicar, en definitiva, a los vecinos y vecinas, porque impedía ejecutar obras e inversiones que evidentemente son necesarias. Como digo, todos estuvimos de acuerdo, era de sentido común y así se hizo. Sin embargo, vemos como hoy volvemos al punto de partida. Las nuevas bases vuelven a recuperar ese plazo máximo del 1 de diciembre y vuelven a establecer esa cancelación automática de la subvención. Y, desde luego, desde nuestro grupo y seguramente nuestros ayuntamientos también se preguntan qué ha cambiado desde diciembre, si es que ya hay más técnicos o ya hay más constructoras o han desaparecido los retrasos, pero evidentemente ninguna de estas cuestiones ha sucedido y así tuvimos ocasión de comentarlo en las comisiones celebradas. A mayores, seguramente en algunos de los casos, como es el caso de las empresas constructoras, no solamente no haya mejorado, sino que en muchos casos ha empeorado porque lamentablemente siguen jubilándose muchas de los empresarios y incorporándose menos. Por lo tanto, entendemos que simplemente se vuelve a introducir esa cláusula que la eliminamos porque no funcionaba y entonces entendemos que no es razonable. Además, vemos que las dificultades no eran solo de los ayuntamientos en aquel momento, y desde mi grupo lo decíamos en aquel debate. Mientras que los ayuntamientos habían adjudicado más del 80% de sus obras, la Diputación únicamente había conseguido adjudicar 4 de las 13 que tenía que adjudicar la Diputación, es decir, el 30%. He de decir, porque saben que nos gusta ser sinceros desde el Grupo Socialista y además reconocer que en aquel momento el portavoz del Partido Popular respondió con honestidad y reconoció que era cierto y reconoció también que Diputación efectivamente tenía dificultades para contratar esas obras por falta en algunas ocasiones de empresas. Por eso nos sorprende que ahora se vuelva a exigir a los ayuntamientos unos plazos que ya vimos que no solamente los ayuntamientos, sino que la propia Diputación tenía dificultades para cumplir. Y además, alguna reflexión más. Entendemos que las bases efectivamente deben de ser exigentes, pero una cosa es diligencia y otra cosa es diseñar unas bases con un sistema donde la consecuencia sea que cualquier retraso administrativo pueda hacer perder una subvención.
Y lo digo porque los retrasos no dependen únicamente de los ayuntamientos, que muchas veces se trata de decir, y nosotros lo conocemos. Hay veces que depende del mercado, hay veces que depende de la disponibilidad de las empresas, de informes sectoriales, incluso de procedimientos que tramita la propia Administración. Y aquí estamos hablando de procedimientos como puede ser la supervisión de proyectos o la propia aprobación del presupuesto. Cuando aprobamos el presupuesto el último día del año, eso nos condiciona a tener que hacer lo que es el reparto de las subvenciones una vez que el presupuesto ha entrado ya en vigor, y todo ello retrasa también todo el procedimiento. Por eso tampoco nos parece razonable que todo ese riesgo caiga exclusivamente en los municipios. Y nos preocupa también que estas bases sabemos que están diseñadas, como no puede ser de otra manera, de una manera uniforme para todos los municipios, pero que también todos los municipios no tienen las mismas dificultades. En la comisión se hablaba de algún municipio de tamaño intermedio en que decía no hemos tenido problema, en cuanto se nos ha hecho el llamamiento hemos podido contratar, pero desde luego no tienen las mismas dificultades un municipio de 5.000, de 1.500 habitantes que uno de 300 o incluso uno de 40 o de 10 habitantes. No tienen el mismo acceso al mercado de las empresas, ni cuentan con la misma capacidad técnica, ni con el personal administrativo. Y nos referimos a que fundamentalmente los ayuntamientos más pequeños, que son los que atraviesan mayores dificultades, en muchas de las ocasiones tienen únicamente como personal del ayuntamiento al secretario o secretaria de la corporación, que además de llevar el área de planes provinciales, lleva el área de informática, lleva el área de asistencia, lleva el área de vías y obras y lleva todas las áreas porque es la única persona que hay. Con lo cual, muchas veces el problema no es simplemente de agentes externos, sino que el propio procedimiento administrativo. Y recordar también que además el secretario o la secretaria de un municipio lleva todas las áreas de cualquier ayuntamiento, y no solamente de uno, sino de varios ayuntamientos. Por eso creemos que hay que incorporar algunos mecanismos con mayor flexibilidad, no para rebajar el control, sino precisamente para adaptarlo a la realidad que todos conocemos y que hemos comentado en las comisiones. Por eso creemos que con lo que se ha modificado en estas bases no se consigue y lamentamos. Y antes de nada, en la primera intervención, que es un detalle menor, pero porque pueda corregirse, no sé qué página, en el punto 8, contratación y ejecución de las obras, hay un error tipográfico, sobra una interrogación detrás de 40.000. Entonces, sí puede ser pues que también se corrija, que no cuesta nada. Pues bueno, pues me alegro que lo haya visto, pero bueno, fíjese que yo había pensado, como estábamos planteando desde el Grupo Socialista, digo, esto es que lo han puesto en duda y se lo han planteado, por eso es tan interrogante para ahora aceptar nuestra propuesta. Pues por el momento nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor de Miguel, cuando usted quiera. Pues muchas gracias, señor presidente. Empezaré por el final. Puede comprobar usted que esa interrogación yo ya lo tenía tachada. No sé si ha habido dudas en cuanto a esto. Yo no he estado en la Comisión de Planes Provinciales. A lo mejor esa duda la ha podido tener en algún momento la presidencia, el propio técnico. De ahí que haya surgido esa interrogación después de los 40.000 en la contratación de las obras. Desde luego, yo lo tengo bien claro desde el primer momento que esa interrogación ahí no cabe. Por lo tanto, se lo advertiremos al técnico para que por lo menos en la publicación en el Boletín Oficial de la provincia no salga esa interrogación. Gracias, don Eduardo. Entiendo que ve perfectamente el interés de esta institución en mejorar cada día pues, los planes provinciales, las obras que prácticamente los ayuntamientos pequeños no tienen otras cada año que las que van ejecutando a través de nuestros planes provinciales. De ahí ese incremento en las cuantías por ayuntamiento y por entidades que pertenecen a cada ayuntamiento y la corrección de los que puedan ir perjudicados en los últimos 4 años, con ese sentido de la equidad que nosotros llevamos ejerciendo pues desde que tenemos el gobierno de esta Diputación. Por lo tanto, son, creo que, unas modificaciones muy importantes en cuanto a lo económico, que nos va a hacer también tener una repercusión en el próximo presupuesto muy importante al alza en cuanto a la cuantía aportada por esta Diputación y que se nos llevará pues, a un plan con la aportación de los ayuntamientos
de bastante más de 10 millones de euros, cifra que hasta ahora no habíamos conseguido sobrepasar, ¿no? Por lo tanto, gracias por ese voto afirmativo y pasaré a intentar justificar la postura del Grupo Popular para mantener las cuestiones que, a pesar de que el Partido Socialista ha solicitado su cambio, las mantenemos y bueno, pues esas modificaciones también que hemos hecho, que con las que también el Partido Socialista se manifiesta lógicamente que está a favor, que son los incrementos de las cuantías económicas. ¿Les sorprende a ustedes que no hayamos modificado pues unas cuestiones que hemos visto que tuvimos que modificar en cuanto a los plazos de ejecución, manteniendo la fecha del 1 de diciembre? Y les sorprende. Y no les sorprenda si le digo que seguramente que este año tendremos que volver a hacer lo mismo. Lo que sí queremos es que haya, pues, vamos a ver si somos capaces, y lo estamos consiguiendo. Lo hemos hecho con otras cosas y lo queremos conseguir con esto también. Si somos capaces de inculcar poco a poco que estas cosas tienen que tener mayor rigor, no vamos a intentar perjudicar a ningún ayuntamiento. Esos miedos que usted ve de que por causas administrativas algún ayuntamiento pueda perder subvenciones, no es el caso. Hasta ahora a nadie le hemos hecho perder la subvención, no ha habido ningún ayuntamiento que haya perdido sus planes por falta de cumplimientos de plazos, pero sí queremos instaurar, de alguna manera, esa cultura de que hay que hacer las cosas, si se puede, pues en plazo, porque las ejecuciones son importantes y arrastrar remanentes de unos presupuestos a otros, pues no es bueno para ninguna administración. Y empezando por la propia administración y ejecución de los presupuestos municipales. Por lo tanto, es probable que tengamos que modificar, porque va a haber ayuntamientos casi con toda la seguridad, ya se lo digo, que no van a poder justificar la licitación el 1 de diciembre. Pero mantenemos esa fecha, para que por lo menos, si podemos, que cada año se vayan poniendo las pilas un poquito más, los alcaldes y sobre todo los secretarios. Esto es seguramente muy fácil, no si entra una corporación nueva, pero ya en años, este es el último año de esta legislatura en los que se va a pedir los planes provinciales. Cada ayuntamiento yo creo que tiene que hacer un esquema de sus obras, de las obras que tienen que ejecutar en cada legislatura. El que en estos momentos las obras, los ayuntamientos ya saben casi con toda seguridad desde hace 20 años, desde que hay unos criterios por los que saben que ya tienen unas cuantías mínimas que les corresponden y les pertenecen, ya saben que como mínimo van a tener una obrita de 30.000, de 50.000, dependiendo el número de habitantes. A estas horas ya, para las obras del año que viene, pueden estar perfectamente o deberían estar redactando ya esos proyectos y tener los proyectos redactados para que en marzo o en abril, cuando la Diputación apruebe los planes provinciales, los proyectos de las obras que quieran ejecutar estén redactados ya. Y al día siguiente pueden empezar con la licitación. Por lo tanto, nos tenemos que poner todos las pilas, porque a nosotros nos las ponen también, y sobre todo el Servicio de Intervención, que fue quien nos recomendó el poner fechas. Y es verdad, y en parte llevan razón, porque no podemos arrastrar la ejecución de planes provinciales de 4 años anteriores. Por lo tanto, creo que algo vamos consiguiendo y la intención es mantener esa fecha, aunque sabemos, no me vengan luego en el Pleno cuando tengamos que modificar estos plazos y estas bases que hoy vamos a aprobar, decir, si ya se lo decía yo, ya se lo digo yo también, que casi seguro que las vamos a tener que modificar. Pero queremos que como compromiso, como cultura, poco a poco la gente vaya entendiendo que estos plazos son para cumplirlos, ¿vale? Aunque sepamos que al final hay imposibilidades por parte de todos, en las propias contrataciones de la Diputación también, como usted ha dicho, que a veces pues no se llega. Por lo tanto, no vamos a eliminar la fecha de la justificación para la adjudicación de las obras el 1 de diciembre. En cuanto a las obras menores, la contratación de las obras menores, pues sigo diciendo lo mismo. Sí,
Hay ayuntamientos que no tienen mucho personal administrativo e incluso hay muchísimos, por lo mismo el 70% de los ayuntamientos de la provincia de Soria, que con el único personal administrativo que cuentan es con el secretario o la secretaria. Y es verdad. Y que hay ayuntamientos que llevan secretarios que llevan muchos ayuntamientos. Sí, también es verdad, pero porque quieren, claro. Porque quieren también ganar más dinero, claro. Entonces tienen que trabajar más, claro. Por eso ganan más dinero, por eso llevan más pueblos. Pero es que la mayoría de estos pueblos, la única contratación que tienen que hacer, porque seguramente todas las contrataciones de gasto corriente, de luz y de otros servicios las tienen hechas para muchos años, la única contratación que tienen que hacer es la de obra de planes provinciales, porque la mayoría de esos ayuntamientos que solo cuentan con secretario, casi las obras que les corresponden es una obra menor de 40.000 euros. Por lo tanto, contrato menor. Llamar a 3 empresas y licitarla y contratarla. Creo que tampoco es un gran esfuerzo para un secretario contratar una obra al año. Porque además el criterio que nosotros defendemos para delegar, no para delegar, para obligar a estas contrataciones. Pues lo del comercio de proximidad, una similitud. Porque en cada zona, cada secretario tiene que saber las empresas que están funcionando, las empresas que lo hacen bien y las empresas que están disponibles. Y les damos la oportunidad, contratando desde los propios ayuntamientos a las empresas de esas zonas, que tengan la posibilidad de trabajar en estas obras, que son importantes para empresas pequeñas. Para ellos son importantes. Y si las centralizamos desde la Diputación, pues cabe la posibilidad que vengan pues empresas, como nos ha ocurrido, desde otras provincias, y que luego encima no nos hacen las obras. Por lo tanto, cada secretario va a saber las 3 empresas que están actuando en la zona, que están esperando a que salgan los planes provinciales para hacer un contrato menor, que es lo más sencillo del mundo. Dentro de la ley de contratos es lo más simplificado y lo más sencillo y que es lo único que tienen que hacer importante en cuanto a contratación la mayoría de los ayuntamientos. Por lo tanto, desde esa óptica y desde el punto de vista de intentar también beneficiar a las empresas que están en las comarcas, es el criterio de la obligación de la contratación por parte de los ayuntamientos de todas las obras menores. Eso sí, y viene contemplado en las bases, porque ha dicho usted la falta de recursos administrativos en algunos ayuntamientos, aquellos ayuntamientos que no tengan secretario o secretaria por circunstancias excepcionales, ahí sí se autoriza la delegación para que desde el propio Servicio de Planes Provinciales o desde Asistencia Técnica a Municipios podamos ayudarles en esas contrataciones en el caso de que no tengan secretarios en las fechas de las contrataciones. Todo eso está contemplado en las bases. El otro punto de discordia o de diversidad de opinión de los últimos años, las obras plurianuales, pues es que estamos en los mismos. Y ahora, bueno, pues aumentando todavía la cuantía a 10.000 euros por ayuntamiento, pues ya se van a ir a obras, bueno, pues más de 20.000 o en torno a los 20.000 euros. Pero es que si dejamos, o las entidades locales menores que siguen con sus 6.000 euros y les dejamos pedir todos los años, se van a ir a una obra de 15.000 euros. A una obra de 15.000 euros en estos momentos no acude ninguna empresa. No va a ninguna empresa. Hoy 15.000 euros no es llamativa para que ninguna empresa que se dedica a esto vaya a hacerla, porque quieren obras de mayor cuantía. ¿Qué posibilitamos agrupando las 2 anualidades? Y desde el principio, que es, por supuesto, lo que tenemos que mantener, que ese ayuntamiento, esa entidad local menor, no pierda el dinero que le corresponde. Es agrupar el dinero de la subvención para que pueda sacar cada 2 años una obra pues de 25 o de 30.000 euros, que ya es una obra, pues hoy, de las mínimas, para que sea apetecible para cualquier empresa de construcción. Y desde esa filosofía es por lo que hemos hecho la obligación de pedir obras plurianuales cada 2 años, para que la obra sea mayor, que pueden ser 2 obras agrupadas del mismo ayuntamiento, pero que la cuantía a la hora de licitar no sea de 15.000, sino que pueda ser pues de 30.000, por ejemplo. Sí, vimos ya como consecuencia
lo vieron ustedes también, lo manifestaron como consecuencia de la imposibilidad de pedir el año pasado, que hubo un incremento ya importante en el presupuesto para la partida de planes provinciales, de que había ayuntamientos que esos años pequeños no habían pedido, los ayuntamientos pequeños, y que podían verse perjudicados y bueno, pues arrastrar un déficit de ayuda. Pues es verdad, lo hemos visto todos y, por lo tanto, creo que con muy buen criterio pues han introducido ustedes, de mutuo acuerdo, de todos los grupos, pues ese punto que nos permite hacer un coeficiente corrector tirando de las estadísticas de los recibidos de los últimos 4 años para que este año se pueda compensar. Por lo tanto, esos 64 municipios que usted dice que pueden estar por debajo, tienen ustedes oportunidad en la comisión este año pues de incrementar esa pérdida que han podido tener como consecuencia de estas modificaciones. Y bueno, termina usted con ese miedo, que ya se lo he dicho, ese miedo que por los retrasos administrativos se puedan perder ayudas. Hasta el momento ningún ayuntamiento ha perdido los planes provinciales. Vamos a hacer lo posible y lo imposible porque esto siga siendo así, que ningún ayuntamiento pierda por cualquier circunstancia excepcional que no puedan controlar el propio ayuntamiento los planes provinciales, a no ser que haya una renuncia expresa, que también lo ha habido por parte de algunos ayuntamientos en algunas ocasiones, que puedan perder la ayuda de los planes provinciales. Y, por lo tanto, haremos lo posible y lo imposible porque esto siga siendo así y que ningún ayuntamiento pierda su ayuda, pero, al mismo tiempo, queremos seguir con esa pues cultura, digamos, que queremos inculcar a todos los ayuntamientos y a todos los secretarios para que las cosas lleven un poquito más de rigor en el grado de ejecución y en los plazos de ejecución. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor de Miguel. Señor Álvarez, no hace uso de su turno. Señora Pérez, veo que sí. Pues tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, varias cuestiones. Voy a tratar de ser breve porque además es un debate que reproducimos año tras año. Y empezaba diciendo el portavoz del equipo de gobierno que Vox había entendido que se trata de mejorar las bases. Es decir, que mi grupo también lo ha entendido. Si entendemos que tanto el grupo de gobierno, el equipo de gobierno, como los equipos de la oposición tratamos de mejorar las bases. Otra cosa es que lo hagamos con mayor o menor acierto, pero desde luego ninguna duda en pensar que desde luego no se trata de perjudicar a nadie. Y seguramente me haya explicado fatal, pero no, lo de miedo a perder, que lo ha dicho en 2 ocasiones, al menos que yo haya tomado nota de que los ayuntamientos, que tengamos miedo a que los ayuntamientos puedan perder las ayudas, pues mire, tampoco tenemos ningún miedo y quiero aclararlo porque, bueno, todos los miembros de la comisión lo sabemos. Si hubiera habido algún riesgo ya se habría producido en estos últimos años cuando hemos tenido que ir adaptándonos muy mucho a cómo se formulan las solicitudes para dar un encaje en las bases, a cómo se hace la resolución para dar un encaje en las bases, a cómo se argumenta cuando algún pueblo ha tenido alguna dificultad para dar un encaje en las bases. Por lo tanto, yo creo que toda la comisión de planes y toda la Diputación estamos de acuerdo en buscar las fórmulas que permitan y que hagan que ningún ayuntamiento tenga que perder la subvención. Por eso digo que, desde luego, miedo, esté tranquilo que no tenemos ese miedo porque todos en la comisión hemos aportado lo que se nos ha ocurrido para poder ir salvando los obstáculos que hemos ido encontrando. Y así lo demuestra también que cuando hubo que modificar, y no me sorprende que me diga ahora que si no se sorprenda que le diga que la vamos a tener que modificar, pues no me sorprendo porque me lo había dicho ya en la primera intervención que seguramente hubiera que flexibilizar. Lo que nosotros planteábamos era adelantarnos a ese problema de la fecha del 1 de diciembre para poder seguir avanzando. Y claro, nos dice que hay que inculcar esa cultura de hacer las cosas en plazo, y que con esto pretenden inculcarla a los secretarios y secretarias de los ayuntamientos. Por cierto, sí que decir una cosa que quiero aclarar, porque nadie malinterprete sus palabras. Esto de que los secretarios llevan muchos ayuntamientos porque quieren y en algunas ocasiones para ganar más dinero, existen agrupaciones para el sostenimiento común del secretario, por la que algunos ayuntamientos, fundamentalmente los más pequeños, no podrían sostener un secretario por sí mismo y por eso está la fórmula de agrupación para mantener al secretario que se da en muchos de nuestros pequeños pueblos. No hablamos de si un secretario quiere acumular a otro pueblo o a otra agrupación, hablamos de que un solo secretario, hablo en mi caso,
Por ejemplo, un único secretario lleva 3 municipios porque cada municipio por nosotros mismos no podríamos mantener ese secretario, y a mayores cada municipio tiene sus barrios, con lo cual tampoco es justo decir que los secretarios llevan varios pueblos por ganar más dinero. Sí que lo hemos dicho, y además lo dijimos también en la comisión cuando por parte del técnico se nos planteaba que el departamento podía estar saturado. Lo que planteábamos es dar una solución desde la Diputación precisamente a aquellos ayuntamientos que puedan tener más dificultades administrativas y que a lo mejor no había que hacerlo tanto desde planes provinciales, desde el servicio de planes provinciales, sino que podríamos plantear hacerlo desde el servicio de asistencia a municipios. Insisto, se trata de inculcar esa cultura de hacer las cosas en plazo, pero los datos son los que son, y si tomamos como referencia el año pasado, los ayuntamientos habían ejecutado el 80% de sus obras y la propia Diputación había ejecutado el 30% de las suyas, con lo cual lo que también pedimos es que, además de que se pida diligencia a los ayuntamientos, la propia Diputación demos ejemplo, y ojalá este año, cuando lleguemos, tengamos que decir que los ayuntamientos han hecho lo que han podido, pero que Diputación tiene todas sus obras ejecutadas. Y me hablaba también de la similitud de las empresas de las zonas y similitud con el comercio de proximidad. Pedíamos un dato, lamentablemente no lo tenemos a fecha de hoy, pero nos consta, no tenemos la cifra exacta, pero nos consta. Lo que nosotros decimos a la hora de contratar las obras es que no sea obligatorio, que sea opcional, que sea una posibilidad, que el ayuntamiento que quiera contratar sus obras menores pueda hacerlo y que el ayuntamiento que, por el motivo que sea, no pueda hacerlo, lo haga la Diputación. Y digo que no lo decimos con cifras exactas, pero antes de la modificación de las bases, hará 6 años, 7, no nos acordábamos el otro día exactamente en la comisión cuánto hacía. En principio, las obras venían para que las licitara la Diputación y los ayuntamientos tenían la posibilidad, no obligatoriedad, de licitarlas ellos. Había muchos ayuntamientos, no tengo el porcentaje porque no nos lo han facilitado, que pedían ser ellos quien contratase sus obras precisamente porque conocen las empresas que trabajan en la zona, porque hacen invitación a las empresas que trabajan en la zona y porque son los primeros interesados en trabajar con las empresas de la zona. Pero siempre opcional, nunca imposición. Y es lo que pedíamos ahora. Por tanto, cuando se habla de poner las pilas a los secretarios, decir también, se ha dicho aquí que es el último año de esta legislatura, que llevamos ya varios años con estas bases, pero también este año tenemos otro hándicap añadido. Hay algunos ayuntamientos que han tenido con el proceso de estabilización cambio en el personal de esos ayuntamientos. En algunos casos se han movido dentro de los mismos ayuntamientos, en otros casos han venido de otras provincias. Hay casuística para todo lo que pidamos, con lo cual también el personal técnico de algunos ayuntamientos va a ser nuevo precisamente este año. Y decía también que a estas alturas del año ya podría hacerse el planteamiento de qué obra es la que va a pedir cada ayuntamiento y, por tanto, tener los proyectos redactados. Lo comentamos también en la comisión. Desde la comisión, como digo, se trata de hacer, y entiéndaseme bien, el pino puente con todo lo que nos llega de solicitudes de los ayuntamientos. Y lo cierto es que cuando vemos que un ayuntamiento hace una solicitud con una cifra no redonda, no 30.000, sino 30.243,18, interpretamos que tiene un proyecto redactado y tratamos de que no tenga que volver a modificar ese proyecto. Pero bien es cierto que si bien los ayuntamientos pueden conocer más o menos la cantidad que va a corresponderles, no pueden redactar los proyectos porque se podría dar la circunstancia de que aquí la adjudicación nos obligue, si todos tienen ya los proyectos redactados, a no poder acomodar, como venimos haciendo, esas cuantías ajustadas. Y, por lo tanto, una vez que supieran la cuantía definitiva, tendrían que hacer una modificación del proyecto, con lo que eso supone en tiempo y, no nos olvidemos, también en dinero. Pero bueno, también podría, pensando en adelantar, podría darse el caso de que retrasáramos, que dijéramos que bien, ya tengo el proyecto hecho, ayuntamiento, todo contento, y cuando lleguen los planes digan todo lo que he adelantado haciéndolo, ahora lo retraso porque tengo que hacer una modificación. Entonces, lo que nosotros decimos es precisamente lo que usted decía, esa cultura del rigor. Nosotros
Tenemos cultura del rigor por muchos sitios. Aquí se ha ido funcionando, creo que hemos ido mejorando mucho, se ha ido corrigiendo lo que hemos visto. Creemos que hemos pasado de demasiada flexibilidad a demasiada rigidez. No hemos tenido un punto intermedio que es el que pretendemos encontrar. No es fácil, pero lo pretendemos. Creemos que las bases limitan mucho también esos cambios de obra, la que decimos en los pequeños pueblos, y lo decía el portavoz del equipo de gobierno. Hay veces en que la única obra que se puede hacer es la de planes provinciales, pero de por medio se ha pedido para hacer un edificio porque teníamos la red de aguas en condiciones y surge una avería que cuando descubren resulta que hay que cambiar una calle y que ¿cómo lo hacemos? Como digo, desde la Comisión de Planes se argumenta, se dice, se busca, se motiva y se hace lo posible y muchas veces hasta lo imposible, si siguiéramos con rigor las bases, para que los ayuntamientos solucionen esos problemas. Pero si eso se pudiese hacer en las bases, evitaría dejarlo a la arbitrariedad. Pasa lo mismo con las prórrogas. Cuando hay una prórroga, y como bien le gusta decir al técnico de planes, primera prórroga, segunda prórroga y incluso penaltis, analizar muy bien cuál es la circunstancia para que no obliguemos al ayuntamiento a tener que renunciar a esa obra, sino que pueda ampliarse el plazo y pueda terminar de hacerla. Creemos que con estas bases queda todo muy tasado y que eso pues, no es adaptable a una administración como la nuestra, que lo que tiene que hacer es facilitar el trabajo a los ayuntamientos. Creemos que más que pensar estas bases de planes provinciales diseñadas para facilitar el trabajo de los ayuntamientos, están más pensadas también para facilitar la gestión administrativa de la propia Diputación cuando se nos dice el tema de las contrataciones. Y otra de las cuestiones que me decía el señor de Miguel, de que muchas de las ocasiones las empresas de la zona están esperando a que salgan los planes provinciales para licitar, pues lamentablemente eso sucedía antes, que es verdad, las empresas esperaban los planes provinciales, pero es verdad que ahora el que consigue una empresa tiene un tesoro, porque no hay ninguna empresa en esta provincia que nos conste, y si no seguro se lo puede facilitar usted a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, y a los secretarios estarían encantados de mandar la invitación, pero lamentablemente no hay ninguna empresa esperando, y casi cuando cogen una obra es por el procedimiento que también dice el técnico de planes de por favor, necesito hacer la obra, no encuentro un contratista, y muchas veces incluso a pérdidas las empresas sorianas trabajan con los ayuntamientos. Entendemos que estas bases son, como digo, imponen muchas obligaciones y al final creemos que con ello no las estamos mejorando en la medida en que podríamos hacerlo, reconociendo que sí que mejoran en una parte y que, por tanto, si no las estamos modificando y mejorando en la medida que creemos que puede hacerse, no estaremos cumpliendo nuestro objetivo. Por eso, y lamentándolo mucho, nuestro voto lo vamos a mantener en contra. De momento creo que no me he dejado nada más, y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Qué razón lleva usted con lo del Tesoro y las empresas. Pero también tendremos que mirar qué estamos haciendo en este país para haber llegado a esa situación. Señor de Miguel, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Estamos hablando prácticamente todo el rato de lo mismo. Voy a intentar ser lo más breve posible. No vamos a eliminar la fecha del 1 de diciembre. Lo he explicado, queremos acabar con esa anarquía que existía cuando no había fechas. No poner fechas es que la gente se relaje y al final pues se arrastran todas las ejecuciones de todos los presupuestos y lastran sobre todo la ejecución del presupuesto de la Diputación. En cuanto a lo que hemos hablado de los secretarios y las agrupaciones, sí, es verdad que hay una consecuencia clara, que esas agrupaciones lo que hacen también es facilitar el que los ayuntamientos paguen menos. Los ayuntamientos pequeños no pueden tener un secretario por sí solos, entonces esas agrupaciones son necesarias. Que en algunos secretarios también, secretarias, subyace ese afán legítimo de ganar más dinero, está clarísimo. Hay secretarios que tienen en propiedad pueblos pequeños y piden agruparse a ayuntamientos grandes. No voy a poner como ejemplo, que a lo mejor no es el caso, Almazán.
a lo mejor es para trabajar más por el mismo dinero, no. A lo mejor también hay un interés legítimo de querer ganar más dinero, ¿no? Por supuesto, con la acumulación de muchísimo más trabajo. A pesar de que lleven varios ayuntamientos, los secretarios creo que pueden sacar las contrataciones de las obras menores, tal y como lo he explicado, sin ningún tipo de problema. Otra cosa es la cuestión que hemos hablado de la dificultad de las empresas. Los datos, hombre, dichos así fríamente, que la ejecución de las obras por parte de los ayuntamientos estaban en un 80% de contratación y de ejecución, cuando la Diputación no había llegado ni al 30%, termine usted de contar todo. Es que seguramente la Diputación, cuando nos las delegan, es porque tienen serias dificultades y porque no han podido contratarlas los propios ayuntamientos. Entonces nos dan ya las que tienen dificultades. Y esas dificultades no desaparecen solamente por decir a la Diputación, mira a ver que no puedo, resuélvemelo tú en el día. Pues claro, ya esas delegaciones vienen con plazos ya arrastrados y, por lo tanto, pues es lógico que nosotros estemos por debajo en ejecución de esas obras delegadas porque nos delegan las que, no todas, las que normalmente tienen dificultades. Claro, el que sea opcional la contratación, hombre, claro, si es que es obligatorio u opcional, si lo dejamos opcional y que no sea obligatorio, claro, es una de las dos. Si lo dejamos opcional, pues ya sé yo lo que va a ocurrir, que nos van a delegar el 80% de las obras menores, claro. Si ya estaba opcional y los secretarios decían, oye, que podemos delegarlas en la Diputación, Juan Antonio, que te mando la obra, contrátamela tú. No. Queremos que la obligación sea de los ayuntamientos y de los secretarios, de esa contratación de obra menor por debajo de 40.000 euros. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que hemos defendido en los últimos años y lo que mantenemos. Si lo dejamos en opcional, que no sea obligatorio, ya sabemos lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque las pueden delegar y nos van a delegar el 80% de las obras menores. No. Queremos que solamente nos puedan delegar las que haya dificultades, o como contemplan las bases en aquellos ayuntamientos que no cuenten con personal, que por supuesto, entonces, si no tienen secretario, sí las pueden delegar para que haga esa contratación la Diputación. Bueno, que son unas bases que limitan mucho los cambios de obras, que no le he contestado en mi primera intervención. Pues sí, hemos en las últimas bases hemos metido pues criterios muy restrictivos en cuanto al cambio de obras. Es verdad, es verdad. Y antes, bueno, por lo menos teníamos temas para traer a los plenos y tener cosas en el orden del día, que era cambio de obras. A todos los plenos venían cambios de obras. Bueno, pues creemos también que ha llegado el momento de exigir mayor rigor a la hora de... Si lo dejamos otra vez opcional también los cambios de obras y que se puedan cambiar todas las obras, que es lo que ustedes están diciendo, pues volvemos a flexibilizar y decir y a relajarse todo el mundo. Bueno, voy a pedir estas obras, pero como luego me dejan cambiarlas, ya las cambiaré. No, queremos que se estudie con tiempo las obras que se necesitan para cada ayuntamiento. Incluso que sea dificultoso el cambio de obra, porque sí, y es verdad que como consecuencia al año que viene los planes provinciales se van a aprobar y en muchos sitios va a haber cambios de corporaciones. Y ya ha ocurrido. De hecho, durante muchísimos años, que la corporación nueva que entraba, como la obra que había solicitado la corporación anterior seguramente no le gustaba, pues lo primero que hacía era solicitar el cambio de obras. Pues no, hoy los criterios tienen que ser mucho más, son mucho más exigentes, los criterios que se exigen para ese cambio de obra tienen que estar muchísimo más justificados y no solamente pues la discrepancia política, es decir, como la solicitó el otro y ahora no gobierna, pues cojo y la cambio. Pues no, va a tener que justificar algo más en el caso de que haya un cambio de gobierno en algún ayuntamiento para poder cambiar esa obra, por lo menos con estas bases que se mantienen ya para el cambio de legislatura. No les gusta pues esa cultura del rigor que nosotros queremos imponer, no es que sea un imperativo, tampoco estamos hablando aquí como imperativo, y desde luego
pues también se lo digo, vamos a seguir dando esas prórrogas que se contemplan e incluso las que no se contemplen, con el fin, que es el que ustedes también solicitan, de ayudar a los ayuntamientos. Pues claro, si en eso estamos, y los ayuntamientos lo entienden, y por eso estamos gobernando, porque los ayuntamientos entienden el esfuerzo que hacemos año tras año en incrementar los presupuestos, en ayudarles económicamente y en ayudarles administrativamente para que ningún ayuntamiento, tal y como ha ocurrido hasta estos momentos, ningún ayuntamiento, si no es por una renuncia propia, pueda perder una obra de los planes provinciales. Por lo tanto, en esa filosofía, el Grupo Popular va a seguir aumentando las cuantías económicas en las medidas de las posibilidades presupuestarias y en la ayuda administrativa a todos los niveles para que todos los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones en cuanto a plazos y al resto de cuestiones, pero con toda la ayuda que precisen por parte de los servicios de la Diputación Provincial. Por lo tanto, mantenemos estas bases tal y como vienen dictaminadas por la Comisión, porque creo que son unas bases rigurosas, son beneficiosas y, sobre todo, incrementan unas subidas económicas que los ayuntamientos van a agradecer mucho. Nada más, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Pues una vez debatido y explicado las posiciones de cada grupo, lo vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? Muy bien, pues pasamos al punto número 5, que son mociones de urgencia. No se presentó ninguna moción en la Junta de Portavoces. No sé si algún grupo trae alguna al Pleno. Pues pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. Señor Álvarez, señora Pérez, pues si no hay ningún ruego, no hay ninguna pregunta. Tenían ustedes unas gafas para el eclipse en la mesa, así que disfruten del eclipse, protejan sus ojos y seguimos trabajando. Muchas gracias.